capítulo 17, versículo 20. Hoy continuamos esos pasajes que son de difícil interpretación o de difícil entendimiento. Este es uno de ellos, Mateo 17, 20. Es uno de esos pasajes que las palabras del mismo Señor Jesús, hablando acerca de la fe, uno de los temas que más han sido mal interpretados hoy en día en muchas iglesias, es lo que tiene que ver con la fe, a tal punto que muchos piensan que la fe es un poder visualizador, en que tú visualizas. Y hoy vamos a mirar lo que es la fe, porque no tenemos mucho tiempo, pero quiero también, ya una vez explicado lo que es la fe, vamos a mirar lo que dice Jesús acerca de la fe. Dice Mateo 17, 20. Mateo 17, 20. Por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, dijereis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará. Pedimos que nos ayudes a entenderla, que sea tu Santo Espíritu. Te pedimos que nos des esa iluminación para que podamos entender, Señor, lo que tú nos quieres enseñar en esta noche. Que esta palabra, Señor, llene nuestros corazones, penetre hasta lo más profundo de nuestro ser. Asimismo te pido. Jesús hizo muchas sanidades. Se encontraba con situaciones como esta. Imagínense, ante un lunático. Hoy en día se podría decir un loco. Pues podemos decir que es una situación bastante difícil, extrema. Pero habían tratado de expulsar de este hombre los demonios que él tenía, pero no habían podido. Entonces es cuando el Señor les reprocha a sus discípulos: ¿por qué han tenido poca fe? Si tuvieran fe como un granito de mostaza, le dijeran a ese monte, tienes fe, y le dice a ese monte, pásate, se va a pasar. Lo interpretan de una manera literal, pero mire, la Biblia en algunos pasajes no se puede interpretar literalmente. La Biblia tiene figuras literarias. La Biblia tiene figuras literarias, muchas figuras literarias. La figura literal: yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. Eso es una... La Biblia está llena de figuras literarias, pero aquí encontramos una hipérbole, una exageración, en donde el Señor Jesús le dice: si ustedes tuvieran una fe como un granito de mostaza. ¿Qué quería decir entonces Jesús a sus discípulos cuando les decía si tuvieran fe como un granito de mostaza? ¿Estaba diciendo acaso Jesús, si ustedes tuvieran una pequeña fe, pudieran decirle a este monte, pásate de un lado a otro, y se pasaría? ¿Sería eso? Bueno, vamos a estudiar en esta noche, enseñarle a sus discípulos, y lo que nos quiere enseñar a nosotros en esta noche. Dice Mateo 17, al gentío vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático. Era un muchacho. El papá fue a pedirle, influenciada por espíritus demoníacos, ¿sí? Y es este caso, precisamente. Este hombre llega y dice: Señor, ten misericordia de mi hijo,
que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y yo le he traído a tus discípulos, o sea, ya los discípulos habían intentado de Jesús. Ellos lo podían hacer porque eran apóstoles. Los apóstoles tenían señales de apóstoles, eso no se mira hoy. En ese entonces las señales de apóstoles eran para los apóstoles. ¿Por qué? Porque en ese entonces la palabra escrita no se había completado totalmente. De expulsar demonios, ellos lo hicieron aún después cuando el Señor Jesús ascendió a los cielos. Ellos expulsaban demonios, hacían señales de apóstol. Ese era uno de los requisitos para ser apóstol, las señales de apóstol. Ellos tenían esa autoridad dada por Dios. Aquí estaban ellos, se quejan en cierta manera con el Señor Jesús, que pues tus discípulos trataron y no pudieron. Sí, es lo que... Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. No le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa. Oh generación incrédula. O sea, el Señor Jesús aquí empieza a reprochar. Y es por eso que debemos entender que la fe no es por el ver. La fe no es por el ver. Tú puedes ver milagros y eso te sorprende en un momento y puedes decir: uy, no, qué tremendo, ese cojo se sanó, ese ciego se sanó. Pero es la impresión en el momento, es la emoción que sabe por eso. Lo mismo que pasó con el pueblo de Israel en Egipto. Vieron las señales, el milagro por el prodigio que Dios hizo a través de Moisés, de Aarón, en el Mar Rojo. Y esta gente no creyó. No creyeron. Seguían en incredulidad, porque la fe, hermanos, no es por el ver, es por el oír. Y el oír la palabra del Señor. Es decir, que no es que usted ha puesto en el Señor empiece a crecer. Porque cuando uno ve que alguien es confiable, tú empiezas a creer, ¿cierto? Pero cuando tú ves que alguien no es confiable, tú dejas de creer en esa persona. Cuando tú empiezas a oír de Dios, de sus maravillas, empiezas a creer en Él por el oír de sus cayeron. Por eso Jesús les reprocha: oh generación perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráemelo acá. Tráigamelo al lunático, al loco. Yo me imagino ese loquito, botando saliva, todo ahí, ¿sí? Tremendo. Versículo de cuidado de tu cuerpo. Cuando tú no te cuidas, no duermes bien, cuando no bebes el suficiente líquido, el agua suficiente, pues tu cuerpo empieza a fallar por tu irresponsabilidad, por tu falta de cuidado. Eso es una causa de enfermedad. Otra causa de enfermedad, y todos traen eso, porque todas esas cosas se transmiten en los genes. Tenemos propensidad hacia algunas enfermedades, hay por causas naturales, pero hay otras que son por causas espirituales. Hay demonios que producen ceguera, por ejemplo. Hay demonios que producen enfermedades. En este caso, este demonio había trastornado la mente de este muchacho. Este muchacho era un lunático, un loco, por un demonio. Y Jesús dice aquí que le reprendió al demonio, el cual salió del muchacho y este quedó sano desde aquí. Dios no mueve su poder a nuestro favor, no creemos. El problema de muchos creyentes es que no hay fe. ¿Y qué es la fe, hermano? Es un poder visualizador
yo quiero tener un Cadillac, lo voy a visualizar y lo voy a declarar con mi boca, hablar y hacer que la cosa suceda, es Dios. Dios es el único. Esa enseñanza de la confesión positiva. Declaro que soy sano. Declaro que soy sano. Declaro que mi familia es para Cristo. Declaro. Eso es confesión positiva. ¿Y cuántas veces nosotros por ignorancia no lo hicimos? Por obra. Pero usted no va a declarar, declaro que voy a tener una casa nueva en un año. ¿Tú quién eres? ¿Tú eres Dios para decir eso? Y si no es la voluntad de Dios que tenga la casa en un año, sino en 2 años. O no la tengas y vivas arrendado porque Dios así lo quiso. No, eso no depende de nosotros, sino de Dios, de su voluntad. Utilizando una figura literaria de hipérbole, estaba utilizando una exageración para que entendieran los discípulos que si ellos tuvieran fe como un granito de mostaza. ¿Cómo así? Una fe que crece y que se desarrolla, entonces verían grandes y hacer que las cosas sucedan. El único que puede decir, hágase la luz, y se hizo, es Dios. Usted y yo no somos dioses, ni Jehová Juniors, como enseña Cash Luna. Jehová Juniors, que somos dioses pequeños y que podemos declarar y hacer cosas. No, nosotros no tenemos que Él es tu pastor y que nada te faltará. Pero ¿qué? Pero todo me está faltando. Créelo. Y si quiere, confiésalo con tu boca, pero no porque por confesarlo va a suceder, no, es porque lo creas. Hay unos que creen que es repetir y hacer conforme a su palabra, a su voluntad. Así que nosotros debemos entender, hermanos, que la fe es eso, sencillamente creer en lo que Dios ha dicho. En Hebreos 11:1 dice, la fe es la certeza de lo que se espera, o sea, es una seguridad, tener esa seguridad de que voy a recibir eso de parte de Dios, aunque no. Amén. Y también dice, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, o sea, estar convencido de que eso que Dios me ha dicho, Él lo hará. Aunque perseguido por mis enemigos, me voy al Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo, o la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío. El que habita al abrigo del Altísimo, o sea, el que vive cerca de Dios, estará alrededor de mí. El que levanta mi cabeza, Salmos 3. Él es escudo alrededor de... Antes de que me llegue a mí, le llega a Él, porque Él es mi escudo. Y yo me tomo de esa promesa, me apropio de ella, la creo y espero en Él, con la seguridad de que Él hará. Faltaba fe. Ellos oraban, pero dudaban de que podía sanar a ese muchacho. Y eso no permitió de que el poder de Dios se manifestara para gloria de Él. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, si tú tuvieras esa fe que crece y se desarrolla, le dirías a ese monte, pásate, o sea, verás cosas imposibles, cosas para que entendamos, hermanos. Por eso debemos creer en el Señor, a pesar de los problemas, hermanos, de las dificultades. Tenemos que seguir creyendo. Y yo esta tarde en oración al Señor le decía, sigo creyendo, tú eres fiel. Y que pase lo que tu voluntad así lo determine.
descanso en Él. Cuando es así, hermano, uno ya no pierde el sueño. Uno descansa como un bebé. ¿Ustedes por qué creen que los niños duermen tan bien? Que cada día vaya creciendo y llega a ser grande de los árboles. Y en un árbol llegan los pájaros, sirve de refugio a muchas cosas, animales. Así tiene que ser nuestra fe. Pero a veces, ¿saben por qué? Porque saben que sus padres tienen todo garantizado. Ellos no se preocupan. Ellos solamente estudian, comen, ¿cierto? Duermen, y cuando lo hacen bien, pero vamos creciendo. Y cada vez hay más responsabilidades, pero como nuestra confianza no está en nuestro de algo antes de tiempo. Cuando la Biblia dice, cada día trae su propio afán, cada día trae su propio mal. Si tengo que pagar 50 millones de pesos, un ejemplo, de aquí a una semana, y como que pueden ocurrir muchas cosas. Voy a orar al Señor. Una vez que ore al Señor, poniendo todo en sus manos, voy a hacer lo que tengo que hacer. ¿Sí? Los trámites, etcétera, etcétera. Ser responsable, hacer mi parte, pero confiando en que Dios abrirá la puerta que yo necesite. Él hará lo que tenga que hacer para que las cosas sucedan. A veces hay duda, hermano, duda. Ese es el problema. ¿Cuánto tenemos que crecer en la fe? Por eso yo les recomiendo que lean mucho la palabra del Señor, que escuchen la palabra del Señor para crecer. Al principio es muy pequeña, cuando nos recién convertimos. Esa fe salvífica, pues, sí creo en el Señor Jesucristo, en lo que Él hizo por mí. En ese momento yo nazco de nuevo, soy una nueva criatura, pero esa fe que me permitió nacer de nuevo debe ir creciendo como un granito de mostaza y llegar a ser una fe. La tierra que te mostraré, pero ¿sabe qué hizo Abraham? No obedeció exactamente. ¿Sabe por qué? Porque se trajo al papá, se trajo al sobrino Lot con él. Cuando Dios le había dicho, deja tu casa y tu parentela, deja tu familia, pero él no lo hizo. Él obedeció en salir, pero no lo hizo a causa de su esposa. Entonces él mintió y dijo, yo soy su hermano, para salvar su vida. Y el faraón le puso el ojo y venga para acá, venga hacia tu reino. ¿Sí? Y el Señor tuvo que meter la mano y advertirle en sueño al faraón porque no confiaba de que Dios lo podía proteger. O sea que su fe aún no había crecido mucho. Pero pasó el tiempo. Y la fe de Abraham fue creciendo como el granito de mostaza y llegó a ser esa fe, una fe monumental, a tal punto que cuando él tenía ya por ahí y de hecho él lo hizo en su corazón, porque el hecho de haber levantado el puñal contra su hijo para matarlo, ya a Isaac, al Señor, se desarrolló en la fe. Al principio su fe era muy pequeña, por eso no obedecía como debía ser. Obedecía a medias. Sal de tu casa y tu parentela, se llevó al papá, pero llegó a ser Abraham. Y eso es con el tiempo, hermano. Mire, usted tal vez no tenga una fe muy grande, pronto también yo no tenga una fe tan muy grande, pero si usted empieza a hacer el ejercicio diario
de leer su promesa, de quién es Él, tu fe va creciendo. Noticias, de todo lo que dicen, usted va a andar angustiado. No digo que no escuchen noticias, escúchela, pero sea moderado también en eso. Pero lea la Biblia, las noticias del reino, que es lo que va a alimentar. La palabra de Dios falló, no. Es que hay que entender que es una hipérbole. Lo que quiere decir Jesús es que si tú tuvieras una fe que crezca como semilla de mostaza, vas a poder ver cosas grandes y maravillosas cuando oras a Dios con fe. Con fe. Ore con fe, creyendo de que Dios hará lo que tiene que hacer, de su fidelidad, de su amor, porque Dios es fiel. ¿Sí? Si tuvieras fe como un granito de mostaza, le dirías a ese monte, pásate, y se pasarán cosas grandes, hermanos. Vamos a poder ver nosotros si le creemos al Señor. Tenemos un Dios grande, poderoso. Voy a decir, ay, Dios no está conmigo. No. Se pusieron difíciles, Señor, aunque se ponga como se ponga, yo seguiré confiando en ti. Mi vida está en tus manos y todo lo que hago está en tus manos. Tú sabrás qué hacer, que se haga tu voluntad. Amén. Y espero. Dios hará cosas, hermano, poderosas. Yo recuerdo, yo he tenido varios de pasto y pues se iba llegando la fecha y yo no realmente tenía los recursos. Pero yo dije, bueno, Señor, si es la voluntad que yo viaje, yo sé que tú proveerás. Me fui al Salmo 23. Esa mañana me levanté porque llegó el día y realmente no tenía los recursos completos, tenía una partecita nomás. Y lo creí. No pasó una hora cuando una persona que conocía, pero que vivía ahí en el sector, llegó y me dijo, esto es una iglesia cristiana, sí. Aquí se predica la palabra del Señor, sí, claro. Usted se pasó, sí, es que pues yo siempre esta ofrenda. Y regresaba y más. Qué tremendo. Algo impresionante. Impresionante. Eso y muchas cosas más me han pasado. ¿Sí? Que pues les iré contando porque son varios testimonios. Pero yo lo que hago es orar y creer y esperar en Él. Nunca. Él es fiel. Él cumple su palabra, pero hay que creerle. A veces no vemos la mano de Dios en nuestras vidas por nuestra incredulidad. Estos discípulos no vieron el poder de Dios, las maravillas de Dios. Cuando no oras y no ves hay muchas oraciones que tú haces y no ves los resultados. Revisa tu corazón si realmente fue que te faltó fe al orar, porque si hubo duda, bueno, no es la voluntad de Dios. Y la cuestión, el problema no fue falta de fe, sino porque no es la voluntad. Sencillamente. Son dos casos diferentes. Hermanos, para terminar y concluir este tema, creamos al Señor, confiemos en Él, descansemos en Él, porque Él es fiel. Si tuvieras fe como un granito, si tú has preparado una ofrenda al Señor, tómela en tu mano derecha y dile: Señor, hoy, conforme a lo que he prosperado y a lo que he propuesto en mi corazón, te doy a ti ofrenda. Gracias, Padre amado. Bendiga el nombre de
bendecimos, te adoramos. Te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios fiel. Nosotros fallamos. Por eso usted debe confiar plenamente, Señor. Confiar en su palabra, en sus promesas. No dudar que Él es su proveedor. Dios es su proveedor. Jehová Jireh es su nombre. Dios proveedor. Créalo. Si tú estás pasando por alguna necesidad de nuestra vida, a ver si le creemos a Él. O a veces permite que las situaciones oren para ver si seguimos confiando en Él. Confiar en el Señor cuando todo está bien es fácil, cualquiera lo hace, pero tú sigues confiando en el Señor cuando todo anda mal. Ahí es cuando la fe debe operar. Y sé que eres fiel en cumplir su palabra. Crea al Señor, no dude, descanse en Él, en sus promesas. Descanse que Él levantará su vida, que Él lo sostendrá. Me levantará. Es el Señor. No dude por esa necesidad con fe, esa petición. Tienes que aprender a pedir, a orar a Dios. En nuestras fuerzas nos desgastamos, nos cansamos. Pero si aprendemos a conocer, es el Dios que todo lo puede. Él es el Dios que cuando abre la boca y dice, hágase, se hace. Nosotros no podemos hacer eso. Somos seres mortales. Lo único que podemos hacer es orar al Señor con fe y esperar en Él, para que Él obre en nosotros. Será hecho si es la voluntad de Dios. Pida con fe. Señor, colocamos peticiones. Tú las conoces, Señor. Las ponemos a tus pies y esperamos en ti, confiando en ti, Señor. No vamos a cometer el error de tus discípulos que dudaron cuando quisieron sanar a este lunático. En ti. Y esa fe debe crecer más como ese grano de mostaza. Ser el árbol más grande. Es como esa fe de Abraham, que era pequeña al inicio, pero llegó Abraham a ser un hombre de fe y se convirtió en el padre de los que tienen fe, Señor, y a darle gracias, porque sabemos que Él responderá conforme a su voluntad.